En primer lugar, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, por supuesto, a mi grupo parlamentario por invitar al Ayuntamiento a comparecer. Lo hago en nombre del alcalde de Zaragoza, que por agenda no ha podido asistir, pero seguro que le hubiese encantado venir. Bueno, no hace falta que diga que Zaragoza, como capital de Aragón, todos somos conscientes, y más los diputados de esta Cámara, que ya el artículo 87 del Estatuto de Autonomía de Aragón regula la capitalidad y la especificidad del municipio de Zaragoza como capital de Aragón. Eso ha hecho que durante muchísimos años muchos gobiernos de distintos colores políticos luchásemos por aquella famosa ley de capitalidad. Ley de capitalidad que yo he podido ver esta mañana hasta 3 anteproyectos diferentes, curiosamente además con interlocutores que han tenido la suerte de ser consejeros de Hacienda en el Ayuntamiento y después ser consejeros de Hacienda en el Gobierno de Aragón. Ley de capitalidad que normalmente en lo que es la financiación lo regulaba el Gobierno de Aragón. Al Ayuntamiento de Zaragoza le iba a financiar a través de esa ley de capitalidad por 2 conceptos. El primero de ellos, el Fondo de Capitalidad, y el segundo de ello, vía convenio económico-financiero. En lo que a este anteproyecto que estamos debatiendo hoy compete es el Fondo de Capitalidad. Fondo de Capitalidad, yo les quiero recordar que en los anteproyectos anteriores, grupos políticos distintos a los que gobernamos el Ayuntamiento de Zaragoza contemplaban fondos de capitalidad de 50 millones de euros, los 2 consejeros del Partido Socialista, y cuando nosotros gobernábamos en la DGA propusimos un anteproyecto de fondo de capitalidad con 20 millones de euros en el 2021. Es cierto que en el 2017, y esto además me han pedido los funcionarios del Ayuntamiento que lo trasladase, en el 2016 se inicia una negociación de ley de capitalidad por parte del Gobierno de Zaragoza en Común y del Partido Socialista en el Gobierno de Aragón. Ese acuerdo de anteproyecto de ley de capitalidad iba acompañado de un informe económico del Ayuntamiento de Zaragoza que establecía, y solo tiene el Gobierno de Aragón, unas competencias no propias del Ayuntamiento de Zaragoza valoradas en 97 millones de euros y un fondo de capitalidad, entonces, que también lo luchábamos, de 50 millones de euros. Lo cierto es que en el 2017 se aprueba una ley de capitalidad con las siguientes cifras: con 8 millones de euros de fondo de capitalidad para Zaragoza como capital de Aragón y a expensas de la firma de un convenio económico-financiero, que es cierto que llevamos el alcalde y el presidente del Gobierno de Aragón negociando en los últimos meses. Tuvimos una primera bilateral y que parece ser que va a haber un acuerdo. Pero hay que diferenciar. Ese convenio económico-financiero financia parte de competencias no propias, porque como ustedes saben, son 97 millones de euros las competencias no propias, y la parte que financia ese convenio económico-financiero es una pequeña parte que, por tanto, siempre es bueno el acuerdo, pero que como defensores de la institución y de nuestros vecinos siempre reclamaremos lo que nos corresponde para prestar esas competencias en el Ayuntamiento. Por tanto, creemos que este anteproyecto, el que se está tramitando, nosotros estamos de acuerdo absolutamente con que se financie de manera justa tanto a Huesca como a Teruel como al resto de municipios de esta comunidad autónoma. Bien lo sabe mi compañera Mar Vaquero, pero hombre, no podemos obviar que Zaragoza es la capital de Aragón y eso lo vamos a tener que defender. Por eso hoy anuncio que se presentará por parte del Grupo de las Cortes de Aragón una proposición de ley para intentar modificar esa ley de capitalidad en cuanto al fondo de capitalidad que viene dado del artículo 87 del Estatuto de Autonomía de Aragón. Eso por una parte. Y luego sí que me gustaría reivindicar, aprovechando aquí que estamos en estos micrófonos en las Cortes de Aragón, hoy veíamos cómo se juntaban varios presidentes de las comunidades autónomas, como por ejemplo el presidente Lambán, para reivindicar una financiación autonómica justa, para que se financiase por la prestación del coste efectivo de los servicios. Y me parece muy respetable que todos los presidentes lo hagan. Pero entenderán que como ayuntamientos
que llevamos reivindicando un sistema de financiación local justo para que esas competencias no propias que venimos prestando como ayuntamientos y administración más cercana al ciudadano aprovechen estos micrófonos esa reivindicación. Nos surge una financiación local ya, justa. Los ayuntamientos llevamos soportando no solo las consecuencias del COVID, ese fondo que nunca nos ha llegado. Creo que hemos estado todos los ayuntamientos, con independencia del color político, dando el callo todos los días en la acción social de nuestros ayuntamientos, en la limpieza de nuestras ciudades, en nuestro transporte público. Esas consecuencias han originado inevitablemente un déficit de financiación por el COVID. Pero es que además, y permítanme como consejera de Hacienda también aproveche, hace poco hemos conocido el decreto ley del Gobierno de España que regula las plusvalías municipales. Ese decreto ley también lo sabemos, lo hemos reivindicado en la FEM, también nos supone a nosotros un varapalo en cuanto a recaudación. Por tanto, yo creo que es el momento, después de una pandemia, después de conocer la plusvalía, sabiendo que los ayuntamientos, como el de Zaragoza, prestamos 97 millones de euros cuantificados por los técnicos municipales, cuando estaba este Gobierno, cuando estaba el Partido Socialista, cuando estaba Zaragoza en Común. Yo quiero, y yo sé que de aquí lo hacen todos los grupos, pero aquellos grupos que son municipalistas, que creen en la autonomía local, en la defensa y en los ayuntamientos como administración más cercana al ciudadano, por favor, que nos unamos todos para reivindicar ese sistema de financiación local justo para que sostenga a los ayuntamientos y, sobre todo, como siempre digo, no se nos puede olvidar que al final lo que queremos todos los que tenemos la ocasión, en este caso de gobernar un ayuntamiento, es dar los mejores servicios públicos a nuestros vecinos. En ello estamos en el Ayuntamiento de Zaragoza y estoy segura que desde aquí seremos capaces de unirnos para reivindicar esa financiación justa para los ayuntamientos, que desde luego yo me defino plena defensora de la autonomía municipal y de los ayuntamientos en este país. Creo que me he ajustado perfectamente a los tiempos. Muchísimas gracias y ha sido un honor venir aquí a comparecer a estas Cortes de Aragón. Gracias. Gracias, señora Navarro, por su participación y también por la concreción, que es difícil. ¿Algún miembro de la mesa quiere solicitar alguna aclaración? Señora Vaquero. Brevemente, señor presidente, y en consonancia con los matices que mi grupo quiere sacar de estas audiencias legislativas. Señora consejera, bienvenida. Un placer tenerla aquí. Creo que ha sido muy concreta y, sobre todo, con ese espíritu municipalista. Ha habido otra comparecencia del presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, de la que destaco también la representación municipal. Y a mi grupo le ha llamado la atención que hiciera referencia a que, en conjunto, a todos los alcaldes y alcaldesas de Aragón, la dotación le parecía correcta. Yo quiero, lógicamente, vamos a escuchar a tres alcaldes reforzar esa afirmación y saber que el Ayuntamiento de Zaragoza, pues lógicamente, no, ya lo ha anunciado usted, además. Entonces, no está de acuerdo con ello, pero quiero que me lo concrete. ¿Va a dar usted misma la aclaración o vamos a ver? Señora Navarro. Sí, muchísimas gracias, presidente. Mar, muchísimas gracias. No, claro que no nos parece correcta la financiación. En esta ley se cambia el fondo de capitalidad, que vuelvo a repetir, que gobiernos de otros colores políticos exigían en 50 millones por 8 millones de euros. Y el Partido Popular, y en este caso también Ciudadanos, votó en contra de esa ley de capitalidad, precisamente porque no era suficiente para dotar como capital de Aragón a nuestra ciudad. Con lo cual hay que ser coherente y nosotros no podemos estar a favor. Así que no podemos estar tampoco a favor de este anteproyecto, que lo único que hace es cambiar los 8 millones de fondo de capitalidad por un fondo local de Aragón. Pero no es porque no estemos de acuerdo, sino que tenemos, además de todo, un Estatuto de Autonomía de Aragón que en su artículo 87 recoge a Zaragoza como capital de Aragón. Por tanto, no estamos de acuerdo con la financiación en lo que compete al fondo de capitalidad que regula este anteproyecto de ley.